El tema escogido es de la prueba de chi o y cuadrado. Vamos a empezar por el autor, que es K. Pearson. K. Pearson fue un matemático y estadístico británico, considerado como uno de los fundadores de la moderna estadística y pionero en el establecimiento de su uso por parte de las ciencias biológicas. Él ingresó y estudió matemáticas en la Universidad de Cambridge. Durante su estancia en Cambridge, se relata que él logró desesperar a la gran mayoría de sus profesores por su carácter rebelde, e inclusive encabezó con éxito una revuelta que se oponía por la obligatoriedad de asistencia diaria a los oficios religiosos a todos los estudiantes. En 1884 ascendió a profesor de matemáticas del University College de Londres, donde recibió el influjo de Francis Galton, añadiendo el dato de que Francis Galton es primo de Charles Darwin y que gracias a él Pearson se empezó a interesar en la estadística, acerca de la aplicación de la aritmética al estudio de la evolución y la herencia. Ya desde 1890 desarrolló los métodos estadísticos dirigidos al análisis de cuestiones biológicas, la mayor parte de ellos editados en una revista que el mismo Pearson ayudó a fundar, que tenía el nombre de Biométrica. Durante esos trabajos definió la división estándar, elaboró los métodos gráficos de análisis de regresión, la teoría de probabilidad y las de correlación y mostró aleatorio. En 1900 publicó su prueba de chi cuadrado, una medida de la bonanza de una cierta distribución al ajustarse a un grupo determinado de datos. Los análisis de Pearson se han revelado como esenciales para una correcta interpretación de los datos estadísticos. En 1907 fue nombrado director del Departamento de Matemáticas del University College y más adelante fue profesor de eugenesia en dicha institución. Son muchas las contribuciones de Pearson a la estadística tal y como la conocemos hoy en día, siendo las más destacables como la correlación lineal y la del método de Chi cuadrado. Además, es considerado como uno de los prometedores que incorpora a las mujeres en ciencias y debates intelectuales que en ese tiempo se consideraba, tenían el conocimiento de que solo eran para para el público de género masculino. A continuación seguiremos con la historia de la prueba de Chi cuadrado. Historia del chi cuadrado. Comenzando el siglo XX, se observa que la estadística y la teoría de la probabilidad seguirían abarcando nuevos campos de aplicación en las ciencias y ejercerían gran influencia en la vida social de los humanos y a través de varias investigaciones, el matemático Karl Pearson axiomatizó los conceptos de regresión lineal y de coeficiente de correlación, que inicialmente fueron sugeridos por Galton, pero además ante la necesidad de establecer más parámetros más exactos y objetivos para determinar cuándo la desviación estadística de un resultado objetivo respecto del resultado esperado en un experimento es verdaderamente significativa, propuso en el año 1900 uno de los primeros tests que sirve para calcular si los resultados estadísticos de un experimento se alejan significativamente o no de los resultados esperados del modelo teórico. A este test lo denominaron test chi cuadrado, aunque también lo llaman y lo leen como G cuadrado, y es una distribución cuadrática de probabilidad que utiliza básicamente variables aleatorias continuas que denotan mediante la letra griega minúscula G elevado al cuadrado. Sin embargo, la idea de una familia de distribuciones chi cuadrado no se debe a Pearson, sino que surgió como un desarrollo posterior debido a Fisher en la década de 1920. La distribución chi cuadrada es considerada como una prueba no paramétrica que mide la discrepancia entre una distribución observada y otra teórica, indicando en qué medida las diferencias existentes entre ambas, de haberlas, se deben al azar en el contraste de hipótesis. También se utiliza para probar los datos en tablas de contingencia. Se convirtió en una prueba muy aceptada y aplica múltiples usos cuando se tiene datos independientes de tipo nominal. La prueba da un test general sobre la presencia de diferencias entre las categorías que agrupan a los datos de la variable ligado. Gracias. El ejercicio a emplear para chi cuadrada es el siguiente. Un investigador
quiere estudiar si hay asociación entre la práctica deportiva y la sensación de bienestar. Extrae una muestra aleatoria de 100 sujetos. Los datos aparecen a continuación. Ahora nos vamos a Excel a poner los datos. Bueno, una vez llenados, nos vamos al Jazz. Y aquí en el Jazz ponemos frecuencia, tablas de contingencia, ponemos primero sensación de bienestar y aquí abajo ponemos práctica deportiva. Luego aquí en porcentajes y ya estaría todo. Ahora nos vamos a las diapositivas. El archivo nos muestra un grupo de personas y quiere ver si éstas tienen una asociación entre la práctica deportiva, si no, y la sensación de bienestar, si no. Bueno, ahora pasemos con la tabla de contingencia. Las personas que no hacen práctica deportiva ni tampoco la sensación de bienestar son 36. Y las personas que sí hacen práctica deportiva y los que sí tienen sensación de bienestar son menores. En cada celda no debe haber menos de 5. Por eso se necesita una buena cantidad de encuestas, que en mi caso realicé 100. Solamente puede ser nominal y ordinal. No valen números y cada variable debe tener 2 o más grupos de categóricos independientes. La hipótesis nula la frecuencia de las personas que tienen práctica deportiva no tienen asociación con las personas de sensación de bienestar. El nombre de la prueba puede ser prueba chi cuadrado de Pearson o prueba de chi cuadrado de asociación. El p-valor sería 0.062, que es menor a 0.05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis. Conclusión. Las personas que no tienen práctica deportiva están mayormente asociadas al hecho de con las sensaciones de bienestar y las personas que sí tienen práctica deportiva están menormente asociadas a las sensaciones de bienestar. Y aquí adjunté los anexos. Continuando con la disertación, a mí me tocó exponer la aplicación de la prueba chi cuadrado en un artículo académico o en una tesis, para lo cual yo escogí el siguiente artículo académico que lleva por nombre La relación entre ansiedad ante los exámenes, tipos de prueba y rendimiento académicos en estudiantes universitarios, cuyos autores son las siguientes personas. Para este artículo, ¿no?, se evaluaron 200 estudiantes de una universidad privada mediante un diseño correlacional para determinar manifestaciones cognitivas, fisiológicas y motoras de ansiedad, ¿no? Y lo que nos importa, que es que los datos se analizaron con chi cuadrado de Pearson, mostrando relaciones significativas de cada conjunto de síntomas con el rendimiento académico. En resumen, ¿no?, el artículo nos dice que la ansiedad puede generar efectos adversos en el desempeño académico de las personas, y es por eso que consideran que es importante que se realicen investigaciones direccionales a evaluar la presencia de ansiedad en las pruebas académicas. Y el presente estudio, ¿no?, el presente artículo ha planteado como objetivo identificar la existencia de posibles relaciones entre manifestaciones de ansiedad ante los exámenes y el rendimiento académico de una muestra de universitarios, ¿no? Usaron el siguiente método. Primero, los participantes fueron 200 estudiantes escogidos por un muestreo accidental y cuya participación fue voluntaria, ¿no? Estos estudiantes pertenecían al periodo académico 2010-2 y cursaban el semestre entre el primero y el 10º semestre, ¿no?
y se encontraban entre las edades de entre 15 y 35 años, pertenecientes a los ramas de medicina, psicología, administración, empresas y demás carreras profesionales. Los instrumentos que se utilizaron fue un cuestionario para datos sociodemográficos que contiene preguntas sobre la edad, el género y demás. Y también para evaluar la presencia de la ansiedad se utilizó el cuestionario de la evaluación de la ansiedad ante los exámenes, que fue diseñado por investigadores de la Universidad de Navarra, que queda en España. Luego, en el análisis de los datos se aplicó el software de SPS 18.0 para Windows, el que se aplicó al estadístico de chi cuadrado de Pearson para determinar las relaciones entre las variables de edad, género, tipo de institución educativa de procedencia y carrera de formación con relación a las manifestaciones de ansiedad. Y el mismo software se utilizó para la evaluación de entre variables de ansiedad y tipos de pruebas académicas, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados que nos muestra este artículo, ¿no? Primeramente, la primera tabla que les quiero mostrar es esta, que es la tabla 1, en la cual se muestra la evaluación de relaciones entre las manifestaciones de ansiedad ante los exámenes y las características demográficas de la muestra, en este caso de los estudiantes, ¿no? Y vemos cómo es que la manifestación de ansiedad ante los exámenes, ya sea de tipo cognitiva, fisiológica o motora, esta variable es independiente de las variables demográficas, tanto sea de género, de tipo, de edad o de carrera. ¿Qué es lo que nos muestra, ¿no? Aquí la prueba de chi cuadrado? Que la manifestación de ansiedad de los exámenes tiene completamente independencia con los datos sociodemográficos. Es decir, que no se va a presentar ansiedad ante los exámenes provenientes del género, ya sea del tipo de institución educativa de proveniencia o de la edad o de la carrera que vengas, ¿no? Eso es lo que nos muestra que existe una independencia entre estas variables. Pero la segunda tabla que quiero mostrar ya también es la comparación de variables entre los tipos de pruebas académicas y ya también las manifestaciones de ansiedad ante exámenes, ya sea manifestaciones de tipo cognitivas, fisiológicas o motoras, ¿no? Y vemos cómo es que en los que yo quiero destacar principalmente, cómo es en los exámenes orales, sí existe. Y nos damos cuenta por el p-valor, y esto nos muestra la prueba de chi cuadrado, que existe una dependencia de las variables, ¿no? O existe una relación entre ambas variables, ya sea en este caso la variable examen oral individual y las manifestaciones de ansiedad, sobre todo de tipo cognitivas, ¿no? Existe una alta dependencia de que se presenten altas manifestaciones de ansiedad cognitivas cuando se den exámenes de tipo individual y que sean de tipo oral además. No solo es en este caso, también encontramos lo mismo en el trabajo o examen en grupo o también en el examen de tipo oposición o de debate ante un tribunal. También en un examen de propósito o en un examen argumentativo. Esta es la manera en la que la prueba chi cuadrado se puede aplicar en un artículo académico o en una tesis. En este estudio se compara la tasa de error tipo 1 y la potencia estadística de 3 pruebas de chi cuadrado que se aplican en la evaluación del funcionamiento diferencial de los ítems. La prueba chi cuadrado de Scheumann, la prueba chi cuadrado total y la prueba de Mantel-Haenszel. A la vista de los resultados obtenidos, no parece que una prueba sea claramente superior a la otra en cuanto a la tasa de error tipo 1. Esta parece ser demasiado conservadora. En cuanto a la potencia en tamaños mostrales bajos y diferencias mínimas en los índices de dificultad, la prueba de Mantel-Haenszel fue la más potente, aunque conforme aumente el tamaño muestral y la magnitud de las diferencias, las 3 pruebas convergen, siendo su potencia para detectar el funcionamiento diferencial de los ítems bastante elevada.